Apariciones marianas, Nuestra Señora de Guadalupe. Esta aparición tuvo lugar en el año 1531, en el Cerro de Tepeyac, México. En el año 1531 México distaba 4 kilómetros del Cerro del Tepeyac, pero hoy en día la Ciudad de México ha englobado esta zona. Está al norte de la Ciudad de México y pertenece a la cadena montañosa que forma la Sierra de Guadalupe. El Parque Nacional del Tepeyac fue creado en 1937 y tiene casi 300 ha de extensión. Está formado por un enorme bosque artificial de eucalipto, reforestado en la primera mitad del siglo XX, aunque en menor medida también pueden verse cedros, encinas y pinos. Junto a la capilla del Cerrito, se puede ver la estatua de la Virgen y dos cascadas, que simbolizan la raza azteca y la España misionera. Dicen que el rostro moreno de la Virgen es el rostro de México, y subir al Cerro del Tepeyac es una de las tradiciones indispensables en la visita a México. Advocación, Virgen de Guadalupe. Contexto histórico de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Nos encontramos en 1531, bajo el pontificado de Clemente VII de Médicis. En América del Sur, Francisco Pizarro está en plena conquista del Perú. Hace 10 años que los españoles se han adueñado de México. En 1519 Hernán Cortés, procedente de Cuba, desembarca en México a bordo de una flota de 11 navíos. En noviembre de ese mismo año toman la ciudad y hacen prisionero a Moctezuma, emperador de los aztecas. En diciembre de 1531, 10 años después, la Santísima Virgen se aparece en estas tierras. Los españoles se han instalado ampliamente en esta región del Nuevo Mundo, a la que llaman Nueva España. Las autoridades ocupan sus puestos, un virrey y un obispo, sin contar el ejército del uno y los misioneros del otro. Entre los indios ya hay conventos de religiosas y numerosos conversos. Vidente de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego Cuauhtlatoatzin era un indio humilde, de la etnia indígena de los chichimecas, nació en torno al año 1474, en Cuautitlán, que en ese tiempo pertenecía al reino de Texcoco. Juan Diego fue bautizado por los primeros franciscanos en el año 1524. Debido a que, supuestamente Juan Diego vivía con su tío, los historiadores creen que era huérfano, pues los usos y costumbres de la época eran que al morir los padres los niños quedaban a cargo de los tíos o abuelos. Según los documentos históricos, Juan Diego, su esposa y su tío fueron los primeros indígenas bautizados en la Nueva España bajo los nombres de Juan Diego, María Lucía y Juan Bernardino respectivamente. La esposa de Juan Diego habría muerto 2 años antes de las apariciones de la Virgen, y desde entonces él ardía en deseos de volver a reunirse con ella. Le llamaban el peregrino, porque había desarrollado el gusto por caminar a solas desde su casa hasta Tlatelolco para escuchar misa y asistir al catecismo. Juan Diego era un hombre considerado piadoso por los franciscanos y agustinos asentados en Tlatelolco, donde aún no había convento ni iglesia, sino lo que se conocía como doctrina, una choza donde se oficiaba misa y se catequizaba. Juan Diego se trasladaba cada semana, haciendo un gran esfuerzo, saliendo del barrio de Tlayacac, Cuautitlán, que era donde vivía, y caminar hacia el sur hasta bordear el Cerro del Tepeyac. Descripción de la aparición de la Virgen de Guadalupe. 10 años después de que Hernán Cortés y el arzobispo vasco Juan de Zumárraga llegaran a México, Nuestra Señora de Guadalupe se apareció a Juan Diego, un indio converso de 56 años de edad aproximadamente. Una mañana del año 1531, muy cerca de la Ciudad de México, cuando se dirigía a la iglesia de Tlatelolco para oír misa, al llegar al Cerro del Tepeyac una voz muy dulce le llamó Juanito. Juan Doeguito. La voz parecía proceder de lo alto del cerro por el que pasaba y, antes de llegar arriba, una señora más reluciente que el sol se mostró ante él. Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y de la tierra. Mucho quiero, hijo mío, que aquí me levantes mi casita sagrada. Juan Diego no daba crédito a lo que veía y oía, pero algo en su corazón le decía que aquello era cierto. Para realizar lo que pretende mi corazón, continuó diciendo la Virgen, quiero que vayas al Palacio del Obispo de México y digas que yo te envío. Descúbrele mi deseo de que aquí me provea de una casa y que me alce un templo en este mismo lugar. Juan Diego terminó arrodillándose. La Virgen apostilló, todo esto se lo contarás, cuanto has visto y has oído. Y ten por seguro que mucho te lo agradeceré. Retribuiré tu cansancio y el servicio que me vas a prestar. Anda y ve. Haz lo que esté de tu parte. El indio, después de oír lo que le decía la Madre de Dios, la obedeció. Acudió ante el arzobispo Juan de Zumárraga, que no quiso escuchar lo que aquél le decía. En el camino de vuelta a casa, se encontró de nuevo con la Virgen al llegar al Cerro del Tepeyac y aprovechó para contarle sus penas. Patroncita, señora, reina mía, muchachita. Fui donde me mandaste a cumplir tu amable palabra.
con dificultad entre donde se encontraba el gobernante sacerdote, a quien vi y expuse lo que me ordenaste. Lo escuchó perfectamente, pero no quiso creerme. Mucho te suplico, señora mía, que a alguno de tus nobles, respetado y honrado, que sea conocido, le encargues que lleve tu amable pedido para que le crean. Porque, en verdad, yo soy hombre de campo, yo soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido o llevado a cuestas. No es mi lugar ir a donde tú me envías. Virgencita. Hija mía, señora, niña, por favor, dispénsame. Al oír estas humildes palabras, la Madre de Dios le contestó conmovida. Ten por cierto que no son escasos mis mensajeros, pero es muy necesario que seas tú quien personalmente vayas para que, por tus ruegos y por tu intercesión se lleve a efecto mi querer y mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, que otra vez vuelvas a ver al obispo, y con rigor te lo mando. Vete mañana y hazle oír mi querer para que realice el templo que le pido. Dile de nuevo que yo, personalmente, soy la que te envía. La Virgen siempre Santa María, Madre de Dios. Ante tanta insistencia, Juan Diego fue al día siguiente al Palacio Episcopal. Esta vez se quedó muy sorprendido de que le atendieran con cariño. Tienes que traerme una señal para que yo sepa que es realmente ella la que te envía, le dijo el arzobispo Zumárraga antes de despedirse. De vuelta a su casa, Juan Diego volvió a encontrarse con la Virgen en el Cerro del Tepeyac y le contó la condición que le había puesto el señor arzobispo para que le creyera. Está bien, hijo mío, le respondió María, mañana llevarás al obispo la señal que te ha pedido. Ya no dudará de ti ni sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré mi cuidado y tu trabajo. Ahora vete, que mañana te espero aquí. Pero desgraciadamente al día siguiente Juan Diego no pudo acudir a la cita porque su tío, Juan Bernardino, también conversó como él, había caído muy enfermo. El desconsolado indio había salido de casa en busca de un sacerdote para que le diera a su tío los últimos sacramentos. Esta vez no quiso pasar cerca del Cerro del Tepeyac para evitar encontrarse con la Virgen, pero ella salió a su encuentro. Hijo mío, le dijo, escúchalo y ponlo en tu corazón. ¿No soy tu madre? ¿No eres mi hijo? ¿No estás bajo mi resguardo? ¿No soy tu alegría? ¿No estás bajo mi manto? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que nada te aflija, que nada te turbe. Que no te dé tanta pena la enfermedad de tu tío porque no morirá. Ten por cierto que ya se ha curado. Juan Diego, muy conmovido, rogó a la señora que le diese la señal que le había pedido el arzobispo. Sube al cerro, hijo mío, le pidió la Virgen María, allí encontrarás muchas flores, córtalas y tráemelas a mí. Asombrado por esta orden, pues Juan Diego sabía que en el cerro no había flores, no dudó en obedecerla y subió hasta la cima donde, para su sorpresa, encontró muchas flores que acababan de brotar, cuajadas de capullos, cosa impensable por las intensas heladas en aquella época del año. Las cortó, las envolvió en su tilma y se las dio a la Virgen. Estas flores son la señal que llevarás al obispo. Le dirás de mi parte que vea en ellas mi deseo y realice mi voluntad. Tú eres mi mensajero, en ti deposito mi confianza. Y mucho te mando, con rigor, que nada más en presencia del obispo extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas para poder convencerle y que ponga todo lo que esté de su parte y levante el templo que le he pedido. Juan Diego se puso en camino de palacio. Cuando llegó, los servidores de la sede episcopal querían saber lo que llevaba en su tilma. Él les enseñó algunas flores, las cuales ellos quisieron coger, pero les fue imposible hacerlo porque desaparecían entre sus manos. Ante esto, los servidores llevaron de inmediato a Juan Diego ante el arzobispo. Fue entonces cuando Juan de Zumárraga desenvolvió la tilma del indio y sucedió el milagro, la Virgen de Guadalupe había quedado impresa en aquella tosca prenda de algodón. El arzobispo la tomó entre sus manos y la llevó a su oratorio privado. Al día siguiente, Juan Diego, después de haber pasado la noche en palacio, llevó al arzobispo al Cerro del Tepeyac para enseñarle el lugar exacto donde la Virgen deseaba que se construyera el templo. Después, el prelado le acompañó a su casa, y allí ambos quedaron sorprendidos y emocionados al ver a Juan Bernardino totalmente curado. Fue una bella señora la que me curó, les explicó el tío de Juan Diego, me dijo que era la Virgen María de Guadalupe. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Principales mensajes de la Virgen de Guadalupe. El principal mensaje de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego es su deseo de que se construya un templo en el lugar de la aparición para orar y dar gloria a Dios. El mensaje que la da la Virgen a Juan Diego es un mensaje de armonía de todos los pueblos en esta única civilización del amor de Dios.
El acontecimiento guadalupano significó el comienzo de la evangelización, con una vitalidad que sobrepasó todas las expectativas. El mensaje de Cristo, por medio de su madre, tomó los elementos centrales de la cultura indígena, los purificó y les dio el definitivo sentido de salvación. Milagros de la Virgen de Guadalupe. La cura del tío de Juan Diego, cuando se encontraba al borde de la muerte. La Virgen hizo brotar flores del suelo en pleno invierno para que Juan Diego se las presentara como prueba al obispo. Juan Diego llevaba las flores en su tilma, y en el momento de abrirla para enseñarle las flores al obispo, se percató de que la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba impresa en la tela. En 1554, una epidemia se extendió por México y mató a 12.000 personas. Se suplicó la ayuda de la Virgen en una gran procesión desde el convento de Tlatelolco hasta el santuario. Al siguiente día, la epidemia comenzó a menguar y desapareció totalmente. En 1921 una persona hizo estallar una bomba que dejó escondida entre las flores a los pies del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Aunque el retablo de mármol, el crucifijo de bronce y muchos objetos de la basílica y casas vecinas sufrieron daños, ni la imagen ni el vidrio protector sufrieron daño alguno. En 1531, cuando ya estaba construida la ermita del Tepeyac, se organizó una procesión para llevar la imagen de la Virgen de Guadalupe a su hogar. Una multitud de gente participaba en la procesión. Un arquero, para lucirse, disparó una flecha al aire. La flecha fue a parar a la garganta de un hombre que cayó como muerto. Llevaron al hombre ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y le sacaron la flecha. El hombre resucitó y le sanaron las heridas. Los milagros han sido innumerables y hoy en día Nuestra Señora de Guadalupe es visitada por millones de personas que buscan sanarse de enfermedades o mejorar aspectos de su vida. ¿Buscan la sanación guiados por las palabras que la Virgen dijo a Juan Diego? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Curiosidades de la Virgen de Guadalupe. En los ojos de la Virgen de Guadalupe se han descubierto imágenes humanas de tamaño diminuto, que ningún artista podría pintar. 13 figuras humanas se han identificado en un espacio de 8 milímetros de diámetro. Existen 2 escenas. La primera contiene al obispo Zumárraga sorprendido frente al indio Juan Diego, que abre su tilma y descubre la imagen de María. Otros testigos complementan la escena del milagro como el traductor de lengua náhuatl al español, una mujer de raza negra. La segunda escena, mucho más pequeña que la anterior, se ubica en el centro de los ojos y contiene una imagen familiar típica de indígenas americanos, un matrimonio con varios hijos alrededor. Las 2 escenas se repiten en ambos ojos con una precisión sorprendente. Estudios realizados a los ojos de la Virgen de Guadalupe han detectado que al acercarles la luz, la retina se contrae, y al retirar la luz se vuelve a dilatar, tal como ocurre en un ojo vivo. La tilma. Al tomar la temperatura de la fibra de maguey con que está construida la tilma, se descubre que milagrosamente la misma mantiene una temperatura constante de 36,6 grados, la misma que una persona viva. La tela que se conserva en la Basílica del Tepeyac mide aproximadamente 1,69 m por 1,05 m y la imagen de la Virgen ocupa 1,43 m. La Virgen está de pie y su rostro se inclina delicadamente, recordando un poco las tradicionales Inmaculadas. Uno de los médicos que analizó la tilma colocó su estetoscopio debajo de la cinta que María posee, señal de que está encinta, y encontró latidos que rítmicamente se repiten a 115 pulsaciones por minuto, igual que un bebé que está en el vientre materno. La fibra de maguey que constituye la tela de la imagen no puede, en condiciones normales, perdurar más que 20 o 30 años. A casi 500 años del milagro, la imagen de María sigue tan firme como el primer día. Estudios científicos de diversos tipos no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen, ni la forma en que la misma fue pintada. No se detectan rastros de pinceladas ni de ninguna otra técnica de pintura conocida. Las estrellas visibles en el manto de María responden a la exacta configuración y posición que el cielo presentaba el día en que se produjo el milagro, según revelan estudios astronómicos realizados sobre la imagen. Posición de la Iglesia. La aparición de la Virgen de Guadalupe tiene el grado máximo de aprobación por la Santa Sede, con liturgia y numerosas visitas papales a su santuario. Según fuentes históricas, entre 1531 y 1540 se convirtieron a la fe católica más de 8 millones de nativos mexicanos y, desde entonces, la Virgen de Guadalupe ha sido objeto de gran devoción para todos los católicos de Hispanoamérica. Hoy en día la Basílica de Guadalupe es el santuario mariano más visitado del mundo, con más de 20 millones de visitantes al año. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.